Hola, bueno, aquí está este cap. La verdad lo tuve que hacer muchas veces ya que no me gustaba cómo quedaba. Sin más, capítulo 5: el altar de la devastación. El domo de la unidad de simulaciones imprevistas, USG, ya no era un centro de entrenamiento. Se había transformado en una catedral en ruinas, un mausoleo gótico erigido a la violencia pura. El aire en la instalación se congeló en el instante en que la silueta desgarbada, pero inmensa, de Olmig cruzó el umbral destrozado de la entrada principal. Ya no llevaba su icónica sonrisa. Las sombras góticas que cubrían sus ojos ocultaban una furia tan antigua y densa como el mismísimo origen de su poder. Al ver el cuerpo destrozado de Shota Aizawa sobre el lodo y notar la zanja profunda donde Son Goku yacía inmóvil, con la mitad del rostro sepultada en su propia sangre tras haber puesto su cuerpo como escudo, un rugido silencioso vibró en las venas del símbolo de la paz. Ya no hay necesidad de temer. La voz de Olmig no fue un grito de júbilo, sino un trueno bajo, pesado, que hizo vibrar las estructuras de acero del domo. Porque yo ya estoy aquí. Shigaraki Tomura, apostado en el centro de la plaza central, soltó una carcajada seca, un siseo que rasgó el silencio sepulcral del recinto. Te estábamos esperando, voz final. El símbolo de la paz, el gran faro de esta sociedad hipócrita. Míralo, Nomu. Ahí está tu juguete. Antes de que los estudiantes atrapados en la periferia, Midoriya, Todoroki, Bakugo, pudieran siquiera procesar la velocidad del héroe, Olmig se desplazó como un relámpago dorado. En un abrir y cerrar de ojos, diezmó a las docenas de villanos de bajo rango que rodeaban la plaza, apartándolos como hojas secas en un vendaval de otoño. Apareció instantáneamente junto a Goku y Momo, levantando al pequeño luchador con una delicadeza desconcertante para su colosal tamaño. Joven Yaoyorozu, llévate al joven Son a la entrada. De inmediato. Esto ya no es una prueba, ordenó Olmig, con la mandíbula apretada. Olmig, ten cuidado. Grita Midoriya con el alma en la garganta. Ese monstruo negro, no sintió los golpes de Goku. Tiene múltiples particularidades. Su fuerza es... No se preocupen. Interrumpió el gigante, dándoles la espalda mientras se plantaba firmemente sobre el suelo de piedra agrietada. Su musculatura se tensó, inflando su traje de héroe hasta los límites de las costuras. Esta vez me toca a mí. El Nomu se movió. No hubo un anuncio, no hubo un gesto de preparación. La masa de carne negra e hipertrófica, con su cerebro expuesto latiendo como un corazón maldito bajo la luz mortecina del domo, apareció frente a Olmig. El primer intercambio no fue un combate. Fue una colisión tectónica. ¡Boom! La onda de choque inicial barrió el lodo y las rocas en un radio de 30 metros, obligando a los estudiantes a cubrirse los rostros para evitar que el viento huracanado les rasgara la piel. Olmig conectó un derechazo directo en el pecho del monstruo, un impacto que habría descarrilado un tren de alta velocidad. Sin embargo, el puño del héroe se hundió en la carne gelatinosa y densa del Nomu como si golpeara un pantano sin fondo. ¿Qué? Mutó Olmig, sintiendo que toda la energía cinética de su golpe se disolvía en la nada. Es inútil, siseó Shigaraki, rascándose el cuello con fruición gótica, dejando marcas rojas en su piel. Mi Nomu posee absorción de choque. Para hacerle daño, tendrías que arrancarle la carne pedazo a pedazo, o poseer una fuerza tan absurdamente estúpida que supere su límite biológico. Pero tú estás viejo, Olmig. Estás goteando por los lados. El Nomu respondió. Su brazo, grueso como el tronco de un roble milenario, impactó en el costado izquierdo de Olmig, precisamente donde residía la vieja y purulenta herida que devoraba su vida. El símbolo de la paz escupió una bocanada de sangre carmesí que manchó el suelo gris, pero sus ojos azules no parpadearon. Apretó los dientes, devolviendo el golpe con un gancho de izquierda que levantó al monstruo 3 metros del suelo. Carolina, Smash. El aire crujió.
Olmig cruzó sus brazos, golpeando los costados del gnomo con una velocidad cegadora. Sin embargo, la criatura ni siquiera emitió un sonido de dolor. Su rostro desprovisto de labios, con ese pico de ave rapaz y ojos amarillos vacíos, miraba fijamente al héroe número 1. Era la representación misma de la muerte mecánica. Un ser sin alma, sin miedo, diseñado con el único propósito gótico de consumir al dios de la era moderna. El gnomo estiró sus garras y atrapó a Olmig por la cintura, hundiendo sus dedos directamente en su carne herida. Los ojos del héroe se abrieron de par en par por el dolor atroz. La sangre comenzó a empapar su traje azul, rojo y blanco, tiñéndolo de un color púrpura oscuro bajo las sombras artificiales del Lausge. El monstruo comenzó a arrastrarlo hacia el suelo, buscando romperle la columna contra el borde del cráter. «Suéltame, maldito engendro», rugió Olmig, sintiendo como el One for All chispeaba violentamente en sus venas, amenazando con apagarse si la presión continuaba. Todoroki reaccionó, congelando la parte inferior del cuerpo del gnomo para liberar al héroe, mientras Bakugo y Kirishima saltaban al ataque para apartar a Kurohiri. El hielo crujió, quebrando las piernas de la bestia, lo que permitió a Olmig zafarse del agarre mortal con un esfuerzo sobrehumano, retrocediendo mientras se sostenía el costado ensangrentado. «Gracias», susurró el héroe a sus alumnos, con la respiración entrecortada y un hilo de sangre corriendo por su barbilla. «Pero quédense atrás. Si este monstruo fue hecho para soportar mi 100%, entonces solo tengo que ir más allá de ese límite. Tengo que obligarlo a saborear el verdadero peso de la justicia». Olmig se irguió por completo. El humo blanco que brotaba de sus heridas se mezcló con el polvo de la destrucción, creando una atmósfera de juicio final. El gnomo, cuyas piernas congeladas se regeneraron en un estallido macabro de fibras musculares que brotaban como raíces de un árbol maldito, se liberó del hielo con un crujido seco. Regeneración rápida también. Olmig soltó una risa ronca, desprovista de su habitual brillo, adoptando una postura de combate gótica, pesada, inamovible. Esto es un dolor de cabeza, pero es perfecto para un calentamiento. El símbolo de la paz se lanzó al frente. Ya no buscaba esquivar. Ya no buscaba la finura de la estrategia que Goku había intentado usar con su báculo antes de ser triturado. Olmig entendió que contra una fuerza absoluta, solo se podía oponer una fuerza destructiva absoluta. ¡Pam! ¡Boom! ¡Crash! Los puños de Olmig comenzaron a llover sobre el gnomo a una velocidad que desafiaba las leyes de la física. 10 golpes. 20 golpes. 50 golpes en menos de 3 segundos. La velocidad era tal que los brazos del héroe parecían múltiples extremidades doradas talladas en el relieve de una catedral antigua, martillando la carne del demonio negro. «Dijiste que absorbe los golpes, Shigaraki», rugió Olmig, mientras sus nudillos se descascaraban, perdiendo piel y derramando sangre con cada impacto. «Eso significa que tiene un límite. Si fue hecho para resistir mi 100%, lo obligaré a recibir el 200, el 300% de mi poder. Es imposible», grita Shigaraki, dando un paso atrás por primera vez, viendo como el gnomo, la criatura perfecta de su maestro, comenzaba a ser empujada hacia atrás por la pura presión del aire. El gnomo no puede sentir dolor. No puede retroceder. Un héroe, siempre puede romper el límite. La voz de Olmig alcanzó un tono celestial y terrorífico a la vez. Eso es lo que significa, ser de la UA. Escucha bien, villano, esto es el verdadero. El gnomo intentó contragolpear, lanzando un puño que rozó la mejilla de Olmig, arrancándole un jirón de carne, pero el héroe no se detuvo. Absorbió el impacto con su propio cráneo, usando la inercia para girar sobre su propio eje y concentrar cada brizna del One for All, cada rincón de la energía heredada por generaciones, en su puño derecho. Las venas de su brazo se hincharon hasta parecer canales de lava a punto de estallar. Plus, Ultra.
El grito rasgó las nubes artificiales del domo. El golpe final conectó directamente en el plexo solar del Nomu. El impacto no produjo un sonido sordo. Produjo un estruendo gótico, un eco apocalíptico que rompió todos los cristales que quedaban en la húmeda presión del aire concentrada por el puño de Olmig, se transformó en un tornado visible que envolvió el cuerpo de la bestia. La absorción de choque del Nomu se saturó en un milisegundo. Las fibras de su carne negra se estiraron hasta el punto de ruptura, y con un crujido espantoso de huesos internos pulverizados, el monstruo fue despedido hacia el cielo. Atravesó el techo reforzado del domo como si fuera papel viejo, perdiéndose en la inmensidad de la estratosfera superior, dejando tras de sí un agujero colosal por donde la luz real del día comenzó a filtrarse, iluminando las ruinas del campo de batalla como el sol sobre un cementerio tras la tormenta. Un silencio fúnebre, espeso como la niebla de un cementerio abandonado, se asentó sobre la plaza central tras el estruendo que envió al Nomu hacia el vacío. Olmig permanecía estático en el centro del cráter. Su silueta imponente ahora proyectaba una sombra deforme, alargada y trágica. El vapor blanco que se desprendía de su cuerpo era el humo denso de un motor que se consumía a sí mismo desde las entrañas. Sus hombros subían y bajaban con un ritmo quebrado, y sus puños aún humeaban por el esfuerzo titánico. «Gracias», susurró el héroe número 1, con la voz ahogada por la sangre que amenazaba con brotar de su garganta, dirigiéndose a los jóvenes que lo miraban fijos, con los ojos desorbitados por una mezcla de reverencia y espanto. «Gracias por ganar tiempo, por resistir el peso del infierno en mi ausencia. Pero esta vez...» Olmig forzó una sonrisa rígida, una mueca casi macabra bajo la penumbra, «esta vez me toca a mí mantener la posición». «Pero casi te mata», interrumpió Todoroki, dando un paso al frente con la voz quebrada por la incredulidad. «Ese monstruo fue diseñado específicamente para absorber tus golpes, Olmig. Tus costillas, tu costado izquierdo, estabas atrapado en sus garras. No puedes seguir fingiendo que eres invulnerable». Olmig no respondió. Sintió como el abismo tiraba de él. El dolor en su vieja herida era un incendio forestal y las chispas del One for All parpadeaban como las últimas velas de una pirra funeraria. Sin embargo, antes de preocuparse por su propia caída, clavó sus ojos en la zanja colindante. «Ayuden al joven Son», rugió Olmig, y la orden resonó con una desesperación tan descarnada que heló la sangre de los estudiantes. «Rápido. El joven Son, él puso su vida como escudo. No dejen que su luz se apague en este lugar infecto». A unos metros del gran cráter, la realidad se volvía aún más lúgubre. Son Goku yacía sobre un lecho de piedras afiladas que se teñían rápidamente de un escarlata tan denso que parecía negro. A la par de él, arrodillada en el lodo, estaba Momo Yaoyorozu. Su rostro era una máscara de horror absoluto. Sus manos, manchadas con la sangre del pequeño guerrero, temblaban de manera incontrolable mientras intentaba aplicar presión sobre una de las tantas heridas abiertas en el pecho del niño. A su lado, Kyouka Hiro permanecía estática, con sus hacks temblando contra su propio cuello. Había intentado escuchar los latidos de Goku, pero lo que percibía era un eco lejano, un tic-tac errático y quebrado, como el de un reloj cuyas piezas internas se han desprendido. Goku no se podía ni mover. Su brazo izquierdo mostraba una angulación antinatural. El cúbito y el radio rotos deformaban la carne bajo la tela desgarrada, y fragmentos de hueso amenazaban con perforar la piel. Su ojo izquierdo estaba completamente cerrado por la hinchazón, cubierto por una costra purpúrea. Sus costillas fracturadas subían de forma asimétrica con cada respiración sibilante. «Son, por favor, no cierres los ojos», suplicaba Momo, su voz un susurro ahogado por las lágrimas. «No debiste hacer eso, no debiste recibir ese impacto por mí». Goku, manteniendo apenas un hilo de consciencia, movió levemente el ojo derecho, el único que le quedaba libre de la mortaja de sangre.
No había miedo en su mirada, solo la fría y gótica aceptación de quien ha entregado hasta la última gota de su esencia en el altar de la batalla. Mientras tanto, Tomura Shigaraki se rascaba el cuello con un frenesí psicótico. Sus ojos escudriñaban cada centímetro de All Might. No se mueve, siseó Shigaraki, su voz gótica, arrastrada. El Nomu se ha ido, mi obra de arte fue lanzada al vacío, pero él no avanza. Kurohiri, míralo. El gran dios del imperio de los héroes está estático. Está jugando a las estatuas. El Nomu no falló del todo. Te debilitó. ¿Qué pasa? Provocó All Might, dando un paso corto que hizo crujir la piedra, aunque por dentro sintió que sus músculos se desgarraban como cuerdas viejas. ¿Por qué no vienes, Shigaraki? Dijiste que querías matar al símbolo de la paz. Aquí estoy. Ven a buscar tu trofeo. Midoriya, cuyo intelecto analítico funcionaba incluso en los umbrales del pánico, notó las volutas de vapor transformarse en un humo grisáceo que emanaba de la cintura del héroe. Lo está perdiendo, el One for All se está apagando, un movimiento más, un solo golpe maldito o una carrera más, y perderé mi transformación frente a los ojos de los villanos y de mis propios alumnos, se dijo All Might a sí mismo, con el sudor frío bajando por su espalda. Tengo que sostener este engaño. Aunque se me rompa el alma, la fachada debe mantenerse en pie. Mientes. Rugió Shigaraki, deteniendo bruscamente su rascado con una sonrisa torcida. Estás faranduleando, All Might. Kurohiri, es nuestra oportunidad. Vamos a descuartizar al dios. Shigaraki se abalanzó hacia adelante con sus 5 dedos malditos listos para desintegrar la carne del héroe, mientras Kurohiri expandía su niebla oscura para transportar el ataque directamente al cuello de All Might. Midoriya intentó moverse, arrastrándose con sus piernas rotas sobre la piedra, gritando un lamento mudo. El final del símbolo de la paz parecía sellado. Uno van. Un eco seco, ensordecedor e implacable rasgó la atmósfera de la Ush. Una bala de plomo de alta densidad atravesó el espacio, impactando con precisión quirúrgica en la mano extendida de Shigaraki. El impacto arrancó un trozo de carne y sangre oscura, obligando al líder de los villanos a retroceder con un alarido de dolor puro. Ya están aquí. La voz de Tenya Iida, cargada de un heroísmo desesperado, se alzó desde la entrada principal. En la cima de las escaleras, recortados contra la luz exterior que irrumpía como el amanecer sobre una cripta, se erguían las siluetas de los héroes profesionales de la UA a la cabeza, el director Nezu, flanqueado por Snipe, cuyos revólveres aún humeaban, Black King, Midnight y una legión de prohéroes listos para la purga. Shigaraki, sosteniendo su mano ensangrentada, miró hacia la entrada y luego clavó sus ojos llenos de odio en All Might, para finalmente desviarlos hacia la zanja donde yacía el pequeño guerrero del báculo. Juego terminado, por ahora, escupió Shigaraki, con una rabia tan profunda que pareció enfriar el ambiente. Nos volveremos a ver, All Might. El símbolo de la paz es solo una mentira que se sostiene con hilos de sangre. ¿Y tú? Añadió, mirando fijamente hacia donde Momo sostenía a Goku, dale las gracias a tu estúpido estudiante All Might. Si ese maldito chico sin particularidad no hubiera interferido con su báculo, si no hubiera roto las costillas de mi Nomu y retrasado el reloj, esto no sería una retirada. Sería una carnicería. Me habría llevado tu cabeza como trofeo. La niebla de Kurohiri envolvió el cuerpo de Shigaraki y los restos de la liga de villanos, desvaneciéndose en el aire como el humo negro de una hoguera de brujas. All Might soltó un suspiro largo y quebrado. Sus piernas temblaron violentamente. El fraude estaba a milisegundos de ser revelado. Midoriya y los demás comenzaron a correr hacia él, con los rostros desencajados. All Might. Gritó Midoriya, estirando una mano vendada. Antes de que los estudiantes pudieran acercarse, el suelo tembló con un gemido telúrico. Un muro colosal de cemento gris, frío y macizo brotó de las entrañas de la tierra, erigiéndose como una barrera infranqueable entre los jóvenes y el héroe número 1.
Detrás de la estructura, dos figuras emergieron de las sombras. Cementos y Kamui-Works. No se acerquen más, sentenció Cementos con una voz pétrea. La seguridad y la privacidad del símbolo de la paz en este momento son de vital importancia para el estado de la sociedad. Regresen con sus compañeros inmediatamente. Gracias, susurró Olmig desde el otro lado del muro, dejándose caer sobre sus rodillas mientras la transformación se disolvía por completo, reduciendo su cuerpo al de un espectro desnutrido, tosiendo hilos de sangre en la oscuridad protectora del cemento. Soy tu fan, Olmig, siempre lo he sido, respondió Cementos en voz baja, asegurándose de que ningún ojo indiscreto pudiera presenciar la transfiguración del mito en ceniza. Minutos después, la plaza de la USG se llenó de camillas, luces de emergencia parpadeantes y el murmullo lúgubre de los paramédicos. El grupo entero de la clase 1A se había congregado alrededor de la zanja donde los médicos militares intentaban estabilizar a Goku. ¿Qué le pasó a este chico?, preguntó Minoru Mineta, retrocediendo con el rostro pálido. Esto no es una herida de héroe, esto parece una ejecución. Ningún estudiante debería verse así. Él nos protegió, dijo Midoriya, quien apenas podía sostenerse en pie, apoyado en el hombro de Kirishima. Cuando el Nomu iba a matarnos a todos, cuando la velocidad de ese monstruo superaba nuestra capacidad de reacción, él saltó. No midió las consecuencias. No pensó en su propia supervivencia. El silencio que siguió fue un tributo al horror de lo que habían presenciado. Todos los presentes, Momo, Hiro, Tsuyu, Shoji, recordaban la pelea. Recordaban el sonido espantoso de los huesos de Goku crujiendo cada vez que intercambiaba golpes directos con la masa de carne negra del Nomu. Recordaban cómo el pequeño guerrero, a pesar de escupir bocanadas de sangre que manchaban su doji naranja y de tener la mitad del rostro cubierta por una cortina escarlata, seguía levantándose del suelo con una mueca de pura determinación, apretando los dientes, buscando una forma de dañar a un monstruo que parecía absorber toda la existencia en su vacío. A pesar de que el son daba todo de sí, desatando una brutalidad física y una maestría marcial que ninguno de ellos había visto jamás en la sociedad de héroes limpios y regulados, el Nomu parecía no recibir daño alguno. Cada golpe del niño era absorbido por la piel hipertrófica de la criatura, que respondía con contragolpes devastadores que destrozaban la estructura ósea del menor. Fue una resistencia desesperada, una carnicería donde el joven usó su propio cuerpo como un yunque para frenar el martillo del villano. Está destruido, murmuró Hiro, apartando la mirada. Sus hacks temblaban violentamente contra sus mejillas. Su brazo, el hueso está fuera de su sitio. Y su ojo, Dios, temo que la presión haya destruido el globo ocular. Esto es una pesadilla. Esto es muy malo, sentenció Blatkin, quien coordinaba la evacuación junto a los paramédicos de la UA, habiendo perdido por completo su severidad habitual, reemplazada por una solemnidad fúnebre. Suban la camilla de contención de trauma grado 4. Llévenlo de inmediato al hospital central de Musutazu. Si entra en paro cardíaco ahora, no podremos traerlo de vuelta. Los paramédicos levantaron el cuerpo inerte de Goku con un cuidado casi reverencial, como si trasladaran los restos de un santo mártir. Al moverlo, el báculo sagrado, que había caído en el fondo de la zanja, rodó por las piedras con un tintineo metálico y fúnebre. Momo Yaoyorozu se adelantó, agachándose para recogerlo. El metal rojo estaba frío, impregnado del olor a hierro de la sangre de su dueño. Al sostenerlo, sintió que pesaba más que toda la estructura colapsada del domo. Era el peso de una deuda de vida que no sabía cómo pagar. Horas más tarde, los pasillos del Hospital General de Musutazu se sentían como las catacumbas de una antigua catedral europea. El olor a desinfectante industrial y ozono se mezclaba con el frío de las paredes de mármol blanco, creando un ambiente de aislamiento absoluto, donde el tiempo parecía haberse detenido bajo el peso de la tragedia.
En una oficina privada del piso superior, iluminada únicamente por la luz parpadeante de una lámpara de escritorio que proyectaba sombras alargadas sobre los archivos médicos, el detective Naomasa Tsukauchi contemplaba una serie de radiografías digitales. Frente a él, Toshinori Yagi, en su forma esquelética y demacrada, permanecía sentado con la cabeza baja, las manos huesudas entrelazadas entre sus rodillas dobladas. Tu estudiante hizo un buen trabajo, Toshinori, dijo Naomasa, rompiendo el silencio con una voz ronca por el cansancio. Solo Shota Aizawa y el joven Son están en estado crítico. 13 tiene heridas graves de desintegración en la espalda, pero los médicos aseguran que su vida no corre peligro. Pudo haber sido mucho peor. Si esa criatura hubiera salido del domo, habríamos contado los cadáveres por docenas. Toshinori no levantó la cabeza. Las palabras de su amigo, lejos de ser un bálsamo, se clavaban como clavos ardientes en su conciencia. El símbolo de la paz había fallado en su único y sagrado deber: ser el escudo de la inocencia. Según lo que cuentan los muchachos que estuvieron en la plaza principal, continuó Naomasa, ajustándose los lentes y deslizando una pantalla con el historial clínico del menor, tu estudiante, a pesar de no tener la fuerza suficiente para superar la regeneración del Nomu, siguió defendiendo la posición. No retrocedió ni un milímetro. Los cirujanos traumatólogos no se explican cómo la estructura biológica de un niño de su edad pudo resistir impactos cinéticos directos que habrían pulverizado un bloque de concreto macizo. Ese chico, su densidad ósea, su masa muscular, desafían cualquier registro médico ordinario que tengamos en el país. Pero su cuerpo pagó el precio de esa asombrosa anomalía física. Toshinori agachó su cabeza aún más, dejando que sus largos mechones rubios cubrieran sus ojos hundidos en la oscuridad. No te sientas mal, Toshinori, insistió Naomasa, colocando una mano sobre el hombro esquelético del héroe. A pesar de no tener un Kirk, ese niño hizo todo lo que estaba al alcance de un ser vivo. Salvó a la joven Byaoyorzu. Le dio los minutos vitales que tú necesitabas para llegar. La vida a veces es injusta, Naomasa, demasiado injusta, dijo finalmente Toshinori, y su voz emergió como un susurro desértico, imbuido de una melancolía gótica. Me hago la misma pregunta una y otra vez desde que vi el informe. ¿Por qué alguien que no tiene un Kirk, alguien a quien este mundo le negó el derecho biológico de ser un protector, posee un deseo tan ardiente y devorador de proteger a los demás? Midoriya es igual, tienen esa chispa que los empuja al martirio. Y este niño, Goku, pelea con una pureza que me asusta. No busca licencias, no busca contratos de patrocinio, no busca la aprobación de la sociedad. Pelea porque su disciplina y su moral le dictan que el fuerte debe sangrar por el débil. Y míralo ahora, la brutalidad de nuestro mundo casi lo devora en su primer examen. Naomasa apagó la pantalla de las radiografías, sumiendo la oficina en una penumbra sepulcral, rota solo por los reflejos de las luces de la ciudad a través del ventanal. Deberías ir a verlo, Toshinori. Los muchachos de su clase no se han movido de la sala de espera del cuarto piso. No quieren irse a casa. Especialmente la joven Byaoyorzu y Midoriya. Parecen gárgolas custodiando un santuario. En la habitación 44 del ala de cuidados intensivos, el único sonido era el susurro mecánico e impersonal de un respirador artificial y el pitido rítmico, pero alarmantemente lento, del monitor cardíaco. La estancia estaba sumida en una oscuridad monacal, rota únicamente por los rayos de la luna que se filtraban a través de los ventanales altos, proyectando la sombra del báculo sagrado contra la pared opuesta como si fuera la cruz de un altar gótico. Goku yacía en el centro de la cama de metal, casi irreconocible bajo las sábanas blancas. Su torso estaba envuelto en capas densas de vendajes de compresión que emulaban la mortaja de una momia antigua. Su brazo izquierdo estaba completamente inmovilizado por una estructura de fijación externa. Pasadores de titanio que se hundían directamente a través de la carne hasta los fragmentos del hueso para mantener la extremidad alineada.
Su rostro, habitualmente lleno de una vitalidad radiante, estaba pálido, casi translúcido bajo la luz lunar, y una gasa gruesa y estéril cubría por completo la cuenca de su ojo izquierdo. Sentado en una silla de madera al lado de la cama, Izuku Midoriya miraba fijamente sus propias manos vendadas, sintiendo el peso muerto de su propia impotencia. A su lado, de pie contra la pared como una estatua tallada en mármol de luto, Momo Yaoyorozu mantenía sus ojos fijos en el rostro inmóvil de Goku. Llevaba horas sin moverse, sin pronunciar palabra, sosteniendo el báculo del niño contra su costado como una reliquia sagrada. La puerta de la habitación se abrió con un leve quejido de las bisagras, y la silueta pequeña y encorvada de Recovery Girl entró en el santuario de dolor. Su rostro anciano mostraba las marcas profundas de una jornada extenuante. Sus labios estaban secos y sus ojos reflejaban la fatiga mística de haber agotado su propia energía vital en los quirófanos. Él estará bien, en el sentido más estricto y biológico de la palabra, dijo la anciana doctora, y su voz resonó en el silencio gótico de la sala como el veredicto de un tribunal antiguo. Su vitalidad es algo desconcertante, por decirlo menos. Cualquier otro ser humano, incluso héroes profesionales con quirks de mutación física, habrían muerto debido al shock hipovolémico o a un traumatismo craneoencefálico en los primeros 3 minutos de ese intercambio de golpes. Pero el organismo de este chico se niega rotundamente a morir. Es como si sus células poseyeran una voluntad propia, un orgullo indomable que les impide dejar de funcionar, sin importar que el tejido esté destruido. ¿Cuándo va a despertar, Recovery Girl? Preguntó Midoriya, con la voz quebrada por la culpa que le oprimía el pecho. Solo falta saber cuándo despertará, jovencito, respondió la anciana, acercándose al monitor para ajustar los goteos de los analgésicos. He utilizado gran parte de mi propia energía curativa para forzar la regeneración de sus órganos internos y detener la hemorragia biliar, pero el daño en sus tejidos musculares y en su estructura ósea es masivo. Prácticamente tuvimos que reconstruir su caja torácica pieza por pieza, como un rompecabezas roto. Y en cuanto a su ojo, la doctora hizo una pausa prolongada, observando la gasa que cubría el rostro de Goku, no sabría decir si se recuperará por completo. El impacto directo del Nomu en la zona orbital fracturó el hueso de la ceja y dañó los nervios ópticos principales. Existe una probabilidad muy alta de que la oscuridad se quede en ese lado para siempre. El daño nervioso está más allá de lo que mi Kirk puede reparar de forma inmediata. Momo cerró los ojos al escuchar el diagnóstico. Un frío invernal, denso y cortante, pareció recorrer sus venas. La culpa no era una emoción desconocida para ella, dada la alta exigencia de su linaje familiar, pero esta vez la culpa tenía un peso físico, un ancla gótica que la arrastraba hacia las profundidades de su propia mente. Se sentía en deuda absoluta con el niño. Cerrando los párpados, su mente la transportó fuera de la habitación del hospital, regresándola a un evento que ahora adquiría un significado sombrío y profético. Recordó la prueba de combate que All Might les había asignado semanas atrás, al inicio del curso. Recordó el estruendo colosal que sacudió los cimientos del edificio de simulación cuando Goku, insatisfecho con las sutilezas de la estrategia convencional y los mapas de captura, decidió que la forma más rápida y eficiente de salvar la situación era destruir el centro mismo de la estructura. Recordó el polvo dorado, los pilares de hormigón colapsando y la figura del chico emergiendo de las ruinas con una expresión indomable en el rostro. En aquel entonces, ella lo había catalogado internamente como un acto de imprudencia bárbara, una falta de control táctico. Pero ahora, contemplando el cuerpo destrozado del joven en una cama de cuidados intensivos, las palabras que él le había dicho ese día en los pasillos de la escuela resonaron en su memoria con la fuerza de un salmo fúnebre. ¿Ves, Momo? A veces hay que destruir las cosas para salvar el día. ¿Destruir? Pensó Momo, apretando los puños con tal intensidad que sus uñas se clavaron en sus propias palmas, rompiendo la piel.
Él no solo destruía los edificios para cumplir el objetivo, él está dispuesto a destruirse a sí mismo, a romper sus propios huesos y apagar su propia luz, si eso significa mantener el horror alejado de nosotros. Era una filosofía de combate aterradora, una entrega tan absoluta e incondicional que rozaba lo macabro. Mientras los demás estudiantes de la UA se educaban para ser figuras públicas, héroes limpios con trajes relucientes y discursos medidos, ese chico peleaba con la ferocidad de quien protege a sus compañeros de los peligros más oscuros, sin importarle terminar convertido en un cadáver en el proceso. Deberían ir a descansar, dijo la doctora Recoverigel, interrumpiendo el flujo de sus pensamientos con una severidad maternal pero firme. No ganan nada quedándose aquí parados como gárgolas vigilando una tumba en la penumbra. El joven Son necesita tiempo, silencio y quietud para que su cuerpo procese el trauma. Y ustedes necesitan limpiar la sangre de sus uniformes y procesar el hecho de que el mundo real no es un simulador de examen. La UA ha sangrado hoy, y el mundo exterior no se va a detener a esperarlos. Midoriya se levantó lentamente de la silla, asintiendo con la cabeza baja, ocultando las lágrimas que comenzaban a rodar por sus mejillas. Miró a Goku una última vez, fijando en su memoria la imagen de la fijación de titanio en su brazo, antes de caminar arrastrando los pies hacia la salida. Momo tardó unos segundos más en reaccionar. Caminó con paso vacilante hacia la mesa de noche, apoyando el báculo sagrado de forma cuidadosa contra la pared, justo al alcance de la mano derecha del niño, como una espada que aguarda el regreso de su caballero. Luego, se dio la vuelta y siguió a Izuku fuera del santuario de dolor. Al trasponer la puerta de la habitación 44, la cruda luz fluorescente del pasillo del hospital golpeó sus ojos, habituados a la penumbra gótica del cuarto. El contraste era casi violento. Allí, sentados en las largas bancas de plástico gris texturizado, los esperaban los miembros restantes de la clase 1, a que no habían sido ingresados en urgencias. Los rostros de todos, desprovistos de sus trajes de héroes, mostraban las marcas del cansancio, el polvo de la USG y la sombra de una madurez forzada por el horror. Denki Kaminar y Ochako Uraraka se levantaron de inmediato de sus asientos al ver aparecer la silueta de Momo y Midoriya. El ambiente en el pasillo se volvió denso, pesado, cargado de una expectación silenciosa que parecía sofocar el aire. ¿Qué sucede?, preguntó Kaminari, dando un paso al frente. Su habitual energía y su actitud despreocupada estaban completamente extinguidas, reemplazadas por una seriedad sombría que ensombrecía sus facciones. ¿Cómo está Son?, habló la anciana doctora. ¿Va a ponerse bien? Uraraka dio un paso hacia Momo, con las manos entrelazadas fuertemente cerca de su pecho, buscando desesperadamente una respuesta, una sola palabra que aliviará la opresión fría que se había instalado en el pecho de todos desde que vieron salir la camilla del domo. Aún no se sabe cuándo va a despertar, respondió Midoriya, y su voz sonó extraña, arrastrándose por el pasillo vacío como el eco de un veredicto fatal. Según lo que dice Recoverigel, sus heridas internas y externas están más allá de lo que un clínico médico ordinario puede reparar en unas pocas horas. Su cuerpo está peleando solo en la oscuridad de su mente. Y su ojo, puede que no vuelva a ver la luz. Momo no pronunció una sola palabra. Pasó de largo al grupo, manteniendo la mirada fija al frente, y se apoyó contra el gran ventanal que se abría al final del pasillo. Desde esa altura, contempló la vasta ciudad de Musutazu. Las luces de los rascacielos y de los vehículos brillaban en la inmensidad de la noche como estrellas distantes sobre un inmenso cementerio de asfalto y hormigón. El asalto a la USG había concluido, los villanos se habían retirado a las sombras, pero la inocencia dorada de la clase 1, se había disuelto para siempre en la sangre de ese chico sin particularidad que, al borde de la muerte, les había enseñado el verdadero, terrorífico y gótico costo de ser un héroe en un mundo devorado por los monstruos. ¿Continuará?
Bueno, según yo iba a poder subir 3 capítulos de un solo, pero ya vi que no se puede XD.